Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Lucila Sánchez Boados, yo soy la profesora titular de esta materia. Este año vamos a dar un cursado, una teoría que va a ser única para físico-química, introducción a la físico-química y química general para todas las carreras. Y lo que vamos a ver en este video es el tema sistemas materiales. Este video se va a ver, lo vamos de teoría, se va a dar en dos videos. Esta va a ser la primera parte y la segunda parte de este tema la va a dar el profesor Magán en un segundo video. Bien, vamos a empezar a definir algunas cosas respecto de este tema. Antes que nada quiero aclararles que este video son lineamientos generales. Ustedes tienen que ir sí o sí al libro. Tienen que ir a estudiar al libro para profundizar y entender lo que no les quede claro. Y recién ahí después van a poder consultar a los links donde nosotros vamos a estar presentes en determinados horarios para atender las cosas que ustedes no entiendan. Esta es la bibliografía. Acá tenemos los libros los colores que están en naranja es porque me parece que son los más útiles. De todas formas, los temas que nosotros tratamos son muy básicos, por lo tanto lo van a encontrar en muchos libros, inclusive libros del colegio, porque la mayor parte de estas cosas ya fueron dadas en el colegio. El Chang es un libro que lo tienen en diversas ediciones, está en internet, es muy fácil de bajárselo. Y es un libro que, si bien es largo, tiene la particularidad de que al ser largo y tener muchas cosas, uno puede sacarse las dudas porque lo explica de muchas formas lo mismo. Así que para mí es un libro muy, muy útil. Y el Angelini es un libro que es un tipo manual, que es un libro muy concreto, no tiene todos los temas, pero los temas que tiene están muy bien dados, de forma muy concreta, muy clara. Así que también es un libro que les recomiendo. Bien, de este tema tenemos que tener algunas cosas, sí tenemos que saberlas, adquirir esos conocimientos. Tenemos que poder definir qué es materia. En esta materia, uno de los objetivos que tenemos a los que tenemos que llegar es a familiarizarnos con la terminología y con el laboratorio. Por ahora nos vamos a familiarizar con la terminología, ¿sí? Entonces yo tengo que poder definir materia como corresponde, tengo que saber cómo está constituida, qué es un elemento, tengo que saber definir lo que es un compuesto, qué es un isótopo. Más al final, ya en el próximo video en realidad va a estar la parte del número de Avogadro. Tengo que saber qué es un mol, qué es una masa atómica, qué es una masa molecular real. Tengo que poder clasificar a los elementos, tengo que saber por qué se clasifican los elementos de esa forma, que es la clasificación periódica, y tengo que poder resolver alguna serie de problemas que las van a ir viendo en cada una en los videos. Son los objetivos a cumplir para poder promocionar la materia. Por ahora nos vamos a ocupar del primer tema de teoría. Bien, y entramos. Vamos a ver, entramos de lleno en la teoría. ¿Qué es un sistema material? Un sistema material es todo aquello de lo que yo me ocupo. Es el sujeto o estudio. ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Ahí está? Un sistema material puede ser abierto, cerrado o aislado. Estas tres definiciones son muy importantes porque tienen determinadas características. Cuando ustedes resuelvan un problema, se les va a decir sistema abierto, sistema cerrado o sistema aislado, y se va a tener como dato ya lo que tienen cada una de esas características. Entonces, un sistema abierto es acá lo vemos, es un sistema que intercambia con el medio, intercambia materia, por ejemplo, se está evaporando el líquido que está acá adentro, y energía podría estar calentándose o enfriándose según tome o libere energía del medio. Un sistema cerrado sería, si a este sistema abierto le pongo una tapa. ¿Qué va a pasar acá? No va a poder intercambiar materia, no puede evaporarse, está tapado, pero sí puede intercambiar energía, puede enfriarse o calentarse.
Y el caso del sistema aislado sería un termo en los primeros minutos. Este termo no puede intercambiar ni materia, porque está cerrado, ni puede intercambiar energía. En teoría, debería permanentemente estar a la temperatura que fue puesto, ¿está? Eso sería un sistema aislado. Entonces, esto es pregunta de examen, ¿está? Defina sistema material, abierto, cerrado y aislado. Bueno, una vez que ya sabemos esto, empezamos a ver qué es la química. Uno dice con facilidad, con liviandad química, y tiene que saber qué es la química. Entonces la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Entonces, ¿qué es materia? ¿Qué es lo que estudia la química? La materia, tengo que saber definirla, es cualquier cosa que ocupa un espacio, que posee masa e inercia. La masa posee inercia, que es esa tendencia a seguir el movimiento o a quedarse en el lugar. ¿Está? Entonces, esa es la definición de materia. Yo cuando quiero saber si algo es material o no es material, puedo pensar, ¿tiene masa? ¿Está? ¿Tiene inercia? ¿Ocupa espacio? ¿Ocupa o no ocupa? ¿Está? Bien. Esas son las características de la materia. Acá viene la diferencia entre sustancia y materia. La materia es una forma genérica de definir determinadas cosas, pero la sustancia es un tipo de materia particular. Por ejemplo, aire, cemento, una bebida. ¿Tá? Esas son materias específicas. Formas de, yo las llamo sustancia. Y acá, a continuación, surge la definición de mezcla. ¿Qué es una mezcla? Esta es una definición muy importante. Es una combinación de dos o más sustancias. ¿Está? Por ejemplo, pensemos en arena y viruta de hierro. Las mezclo bien y digo que es una mezcla. Pero a las mezclas, a su vez, las puedo dividir en heterogéneas y homogéneas. La mezcla de arena y viruta es una mezcla heterogénea porque yo puedo encontrar las fases, puedo encontrar la viruta, puedo verla que está separada, hay una superficie de discontinuidad entre la viruta y la arena, están separadas. Entonces yo digo que es una mezcla heterogénea, hay diferentes zonas. Y puedo separarlas por procesos físicos, puedo usar un tamizado, lo que fuere. Y la mezcla homogénea sería el caso de que yo mezcle una cucharada de azúcar en un vaso de agua. El azúcar va a seguir siendo azúcar, pero va a estar disuelto en el agua. Voy a mirar hacia otra vez y no voy a poder diferenciar el agua del azúcar, pero voy a poder separarlos por algún método físico, sin cambiar la estructura química del azúcar ni del agua. Los puedo separar. En este caso, que yo no tengo superficie de separación entre las dos fases, yo voy a decir que es una mezcla homogénea. A esa mezcla homogénea la llamo solución. Ahí está. Esa mezcla la llamo solución. Es una mezcla homogénea. Bien. Ahora tenemos que ver que la materia, este es un cuadro que nos va a adelantar un poco. Dice que la materia, que era todo lo que ocupaba espacio, tenía una masa y tenía inercia, se puede ser debida a sustancias puras, la materia puede estar compuesta por sustancias puras, y estas sustancias puras pueden ser elementos solamente o pueden ser compuestos. Solamente esos compuestos van a formar una sustancia pura. ¿Tá? Por ejemplo, yo digo, un compuesto puede ser agua. ¿Tá? El agua es una sustancia pura pero compuesta por compuestos. Mientras que si yo digo azufre, ¿está? Sería una sustancia pura compuesta por un elemento. Ahora vamos a ver bien esta definición en las diapos que continúan. Y
de materia, podemos tener mezclas, que es lo que acabamos de ver, mezclas homogéneas que se llaman soluciones y mezclas heterogéneas. Bien, vamos a ver qué es un elemento. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples. Por ejemplo, yo tengo azufre y no lo puedo separar en cosas más pequeñas, más simples. El azufre es azufre, ese es el elemento. Más chico que eso, lo que tenemos son partículas subatómicas. Se han identificado 118 elementos. La mayoría se encuentran en la naturaleza, pero muchos han sido creados por el hombre. Se representan mediante símbolos. Vamos a verlos ahora en una tabla donde vamos a ver que cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene símbolos, no son abreviaturas. Los compuestos, ¿sí?, están formados por una sustancia formado por átomos de dos o más elementos unidos químicamente. Pensemos en el agua. Hidrógeno 2, oxígeno. Entonces es un compuesto. Son dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Si yo cambio esa relación de 2 a 1, voy a tener otra cosa. Va a ser otro compuesto con otras características. Por eso dice unidos químicamente en proporciones definidas. La otra cosa a tener en cuenta es que esos átomos, esos compuestos, esos elementos pueden reaccionar entre sí para formar compuestos. La mayoría, no todos reaccionan con todos. Por ejemplo, uno de los que reacciona con prácticamente todo es el oxígeno. Acá tenemos una tabla que está sacada del Chan. En esta tabla vemos una columna que es el nombre del elemento y el símbolo. ¿Por qué recalco tanto símbolo? Porque no lleva punto, no es una abreviatura. Aluminio AL, arsénico AS, estaño, fósforo tiene una P, platino, el oro viene del nombre de aurum, entonces es AU, el sodio viene de natrium, por eso es Na, y así los nombres de los elementos tienen también su historia por la cual han ido tomando esas abreviaturas. Bien. Acá en esta diapo lo que estamos viendo es la diferencia, por si no quedó clara, entre elementos y compuestos. Los gases, en general, menos los gases nobles, son diatómicos. Quiere decir que la molécula de hidrógeno se escribe hidrógeno 2. ¿Por qué? Porque no puede haber un hidrógeno solo, libre, solito. Siempre el hidrógeno en estado gaseoso está formado por dos átomos, pero son dos átomos del mismo elemento. Entonces, esto es una molécula diatómica formada por un solo compuesto. Pasa lo mismo con el oxígeno, pasa lo mismo con el nitrógeno y con el cloro. ¿Está? En el caso de los compuestos, que es lo que tenemos aquí abajo, queda claro que los compuestos están formados por átomos diferentes. Acá tenemos en el óxido de nitrógeno una molécula de nitrógeno que está unida a un átomo de nitrógeno que está unido a un átomo de oxígeno. Acá tenemos la molécula de agua, son dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Dos de oxígeno acá, unido a uno de nitrógeno, y acá dos de oxígeno unidos también al carbono. Esto, el dióxido de carbono, no es lo mismo que el dióxido de nitrógeno. Son compuestos diferentes con propiedades diferentes. Todos estos son compuestos y estos son elementos. Elementos que, como son gaseosos, se encuentran en forma diatómica. Bien. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que estamos estudiando. La fisicoquímica estudia la composición de la materia y los cambios que cumple la materia con conceptos químicos y conceptos de la física. Es así que es importante que ustedes puedan definir qué es una propiedad física y una propiedad química. Son preguntas de examen. Entonces, una propiedad física es una propiedad que puedo medirle a algo
mientras no se cambie la estructura química. Por ejemplo, el peso, el volumen, la masa, yo puedo pesarlo, puedo medir el volumen, pero no estoy produciendo un cambio químico. Y una propiedad química es aquella que yo mido, pero para poder medirla debo producir un cambio químico en lo que voy a estudiar. Por ejemplo, el pH, la oxidación, la basicidad, yo tengo que ver cómo reacciona el compuesto que estoy estudiando con otra cosa y medirlo. Entonces hay un cambio químico, hay un cambio en la composición. De ahí la diferencia entre una propiedad física y una propiedad química. Si esto no les queda claro, vayan al libro donde está también muy bien explicado. Nosotros estamos tratando de hacer algo básico para que ustedes nos sigan. Pero esto, definir propiedad física y química, es una pregunta de examen. También tenemos que saber qué es una propiedad intensiva y qué es una propiedad extensiva. Yo tengo que saber perfectamente definir esto. Entonces, una propiedad intensiva se define aquellas que no dependen de la cantidad de la materia. Por ejemplo, ¿qué puede no depender de la cantidad de la materia? El olor, el brillo, el punto de ebullición, a qué temperatura empiezan las moléculas a pasar al estado gaseoso, el color, si es duro, si no es duro. Eso no depende de cuánto tenga. Eso es inherente, ¿sí?, al material. Y la propiedad extensiva, como su nombre lo dice, depende de la cantidad de materia que estoy considerando. Entonces, la masa, el volumen o la longitud va a depender de cuánta materia tenga, ¿tá? Entonces, no es lo mismo 1 kilo que 2 kilos, que 3 kilos o lo que fuere. Tengo que ver cuánta masa. Bien, entonces, propiedades intensivas, propiedades extensivas. También son definiciones que deben saber. Acá tenemos una diapo donde hace una... Hacemos ahora la tabla periódica de los elementos. Es de Mendeleev, Dmitri Mendeleev, un ruso, químico ruso, que en 1860, 60 y algo, estaba estudiando los elementos. Y él vio que cuando observaba esos elementos tenía la tabla periódica que él propone en 1969. Él era el único que estaba estudiando esto también, ¿sí? Había un alemán, Julius Lothar Meyer, que también la estaba estudiando, también agregó algunos elementos. Lo importante de esto es que Mendeleev decía que él los agrupaba porque decía que las propiedades iban variando con los periodos y que iban variando sus propiedades de izquierda a derecha en función del número atómico y que cuando él encontraba que faltaba una propiedad, decía que iban a aparecer, se iban a descubrir los elementos que tenían esas propiedades intermedias. Él, de hecho, dice que van a aparecer algunos elementos que después aparecieron. Acá vemos, ¿sí? Bueno, lo vemos en otro momento de su vida a Mendeleev. Y acá vemos la tabla periódica de los elementos como actualmente la conocemos. Estos tipos de tablas. En internet tenemos una que está muy práctica, que es una tabla de los elementos que es dinámica, que nos permite cliquear sobre el elemento y nos da toda la información. Pero, ¿qué es lo que vemos en esta tabla? Fíjense. Primero, que están clasificados según el número atómico creciente. Tenemos la cantidad de electrones que hay por cada nivel. Esta tabla ustedes la han usado obviamente en el colegio, así que esto es un repaso de lo que ustedes ya saben. Está dividido en 18 grupos o familias y por periodos. Estos periodos son los distintos, cada periodo aumentando un nivel más, ¿sí?, de capa de electrones. Acá tenemos estos colores, nos están indicando el estado de agregación. Fíjense, estos son las características, estos son los no metales, otros no metales, los tenemos en verde, acá tenemos no metales, ¿sí? Estos son los alcalinos,
¿sí? Acá tenemos los gases nobles, miro el color y digo, este es la familia de los gases nobles. Acá están los halógenos, nosotros los conocemos a todos, flúor, cloro, bromo y yodo. Todos tienen características, si ustedes se fijan, todos estos halógenos tienen 7 electrones en la capa más externa o capa de valencia. El hecho de faltarle solamente uno para llegar a cumplir el octeto hace que tengan determinadas características de reactividad. Lo vamos a ver en el tema 3, pero ustedes ya esto lo han visto, así que tienen algo de idea. Tenemos acá el mercurio que está con color azul, su símbolo. Me vengo acá y dice que el mercurio es líquido. Y es cierto, el mercurio, ¿qué color tiene? Fíjense, me voy acá, es un metal de transición, pero yo ya sé que es fluido a temperatura ambiente. ¿Tá? Los verdes, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿tá? Perdón, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro son los que están escritos su símbolo en rojo. ¿Qué quiere decir? Que son gases. A temperatura ambiente son gases, por lo tanto, como ya les dije, sus moléculas son diatómicas. ¿Qué pasa con estos? Estos son los gases nobles. Acuérdense, los gases nobles no son reactivos. Prácticamente son reactivos porque tienen su capa completa. Todos llegaron al octeto. Por lo tanto, sus moléculas son monoatómicas. Acá tienen las capas electrónicas como datos, ¿sí? Este es el número atómico, la masa atómica. Y las características van variando en forma periódica. Por ejemplo, el flúor es el más electronegativo de los elementos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otro tema. Y el menos negativo es el francio. Quiere decir que de acá hacia acá va aumentando la electronegatividad. Yo voy teniendo elementos más electronegativos a medida que me desplazo de la izquierda hacia la derecha. En cada periodo se va dando esto. A esto se refería Mendeleev cuando hablaba de la periodicidad de las propiedades, por eso él organiza de esta forma. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la tabla periódica es una herramienta gráfica. Bien, avancemos. En esta me gustaba porque están muy bien marcadas las terminaciones de las características de cada uno, pero ustedes pueden elegir la que les quede más cómodo. Bien, ahora pasemos un poquito, le dejamos los elementos, le dejamos la clasificación, dejamos el porqué de la clasificación. Vamos a hablar un poquito de unidades. De cómo voy a medir lo que sea. Según el tamaño, esas mediciones van a ser macroscópicas o microscópicas. Yo voy a medir propiedades en forma macroscópica y microscópica. 1 kilo de algo, la masa de algo que pesa, tiene una masa de 1 kilo, es algo macroscópico, yo lo puedo ver. Pero si yo tengo que medir en 10 a la menos 3 gramos, ya es microscópico y debo utilizar otros elementos, y cuando voy haciendo los más chiquitos son inclusive, lo tengo que medir inclusive por métodos indirectos. Imagínense cuando lleguemos a mol es algo que se obtuvo ese valor en forma indirecta. Surge así, para organizar internacionalmente a los investigadores, el Sistema Internacional de Unidades en 1960. Esto lo van a ver mucho en física, se utiliza mucho, pero nosotros algunas unidades vamos a usar. De vuelta, de longitud, el nombre de la unidad es el metro y el símbolo es M. No MTS como ponen algunos. El gramo es G, ¿sí? No GR, y nos lleva a punto porque es un símbolo. Vamos a ver más adelante cantidad de sustancia, que es el mol, y se abrevia mol. Bien, y acá tenemos, ¿sí?, los prefijos que me indican las magnitudes. Esto está sacado directamente del Chang, así que cualquiera que quiera verlo, pero también lo encuentran en cualquier apartado de internet porque esto es muy, muy básico. Bien, ahora vamos a hablar de una mezcla homogénea o solución.
Habíamos hablado que las mezclas podían ser homogéneas o heterogéneas. Ahora vamos a hablar de la mezcla homogénea o solución. ¿Qué pasaba? Yo tengo una solución y tengo que caracterizarla. Esa solución, yo tengo que decir, por sí, es más concentrada, menos concentrada, pero cuánto más concentrada, menos concentrada. Entonces yo tengo que caracterizarla. Y para caracterizarla se buscó la concentración, que es la cantidad de soluto por cantidad de solución o por cantidad de solvente. Puedo elegir cualquiera de las dos modalidades. Entonces yo de esa forma digo, tiene 4 gramos por 100 gramos de solución, por 100 mililitros de solución o centímetros cúbicos, es más concentrada que si tiene 3 gramos. Entonces yo ya sé, estoy caracterizando a mi solución. Ahora no hay solamente una unidad física o química, ¿sí? Tenemos 6 unidades físicas y 3 unidades químicas y está faltando partes por millón. ¿Están? En esa. Entonces, bien, vamos a ver que una de las más comunes es gramos por litro, ¿está? Gramos de soluto por litro de solución, porcentaje masa de soluto por 100 mililitros de solución y acá aparece en las unidades. Fíjense, yo en esta les pongo que la masa del soluto en gramos por 100 mililitros de solución es lo que me está diciendo esta unidad 2. ¿Está? Y esto se aplica a todas las otras unidades. Yo con esto, cuando yo digo tengo 3 gramos más en masa o más en volumen, yo ya sé lo que está diciendo. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Esto va a estar en un video de práctico que les va a explicar el profesor Kosusik, donde les va a enseñar esto a fondo. El objetivo de esta materia es que ustedes puedan transformar de una unidad a otra, en todas estas unidades, una concentración. Ustedes pueden ir y tienen que saber ir libremente de una unidad a otra. ¿Está? Esto es, quizás parezca al principio complicado, pero en realidad no lo es tanto. Y ahí en el punto 6, donde dice fracción mol, en realidad es fracción molar. Bien, continuemos. Ahora, una vez que ya podemos caracterizar las soluciones, podemos decir cuál es más concentrada, menos concentrada, poner un número para poder operar, porque si yo tengo que preparar una solución, tengo que saber cuánto es soluto tengo que ponerle. Así que bueno, eso lo van a practicar en la parte de práctico. Ahora vamos a ver los estados de la materia. Bien, esto es muy interesante porque hay cosas que parecen obviedades, pero cuando uno pregunta, ustedes algo tan obvio no le han dado, no le han prestado atención y no lo pueden contestar. Acuérdense de que en esta materia lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos, es el primer contacto que tenemos con la nomenclatura, con el lenguaje químico. Entonces tienen que saber expresar. Bien, ya vimos lo que era la química. Vamos a ver cómo está agregada la materia. Estos átomos o moléculas, cómo se agregan. Y puede estar al estado sólido, puede estar al estado líquido o gaseoso. Estos son los que encontramos generalmente en la naturaleza. El estado plasma en la naturaleza se encuentra solo en determinadas situaciones, el resto es en sistemas de laboratorio o sistemas cerrados, y el condensado de Bose-Einstein, que es un estado que lo encontramos solo en el laboratorio. Quiero decirles que acá no terminan los estados porque también hay en el laboratorio se están estudiando otros estados de agregación, pero son muy complicados y están en estudio. No termina acá la cosa, cualquiera de ustedes puede investigar y va a ver que hay otros estados de la materia. Vamos a ir viendo. Este gráfico, para mí, este dibujo es bastante elemental, pero habla un poquito de los estados de agregación y recuérdenlo a medida que vayamos viendo. Las moléculas del gas
¿sí? Están ocupando todo el recipiente y nosotros sabemos perfectamente que si no tuvieran un tapón, saldrían y se expandirían por todo el aire. El líquido ya no necesita estar tapado, tiene moléculas, ocupa el espacio que del recipiente que lo ocupa, toma la forma del recipiente que lo contiene. El estado sólido tiene su forma propia y tiene sus determinadas características. Y quizás para ustedes el plasma sea el nuevo, que es un gas, pero por el cual se ha hecho pasar una corriente eléctrica o ha sucedido alguna descarga o lo que fuere, que me ha ionizado estas moléculas. Estas moléculas fueron ionizadas, entonces lo que yo tengo es un gas formado por cationes y electrones, que es muy buen conductor de la corriente eléctrica. Esas son acuérdense de esto para cuando vayamos viendo cada uno de los estados. Bien, vamos al sólido. Acá tengo un sólido esquemático, cada una de sus unidades. Estos pueden ser elementos o compuestos. En este caso que les doy de ejemplo, ¿sí? Es un compuesto, ¿sí? El óxido de silicio, que sería el vidrio, ¿tá? Acá tenemos una estructura repetitiva que me da cristales y acá tenemos algo que no es repetitivo, que sería un sólido amorfo. Bien, vamos a ver cuáles son las características, ¿sí? Los sólidos son rígidos, duros y resistentes. ¿Qué tienen que decirme una vez que nosotros sabemos esto? Que esto es una obviedad. Tienen forma fija, esa es la característica, eso es lo que ustedes tienen. Cuando yo les pregunte cuáles son las características de los estados, entonces en el caso del estado sólido tiene una forma fija, son incompresibles, tienen una estructura ordenada. Más ordenada que es cristalina, amorfa, menos ordenada, pero está ordenada. Es un sólido. ¿Está? Entonces, eso es lo básico. Si nosotros pensamos que estas son moléculas o átomos, están ordenados y hay relativamente muy poco espacio entre ellos. Eso hace de que no sean compresibles. Eso es importantísimo. ¿Está? Según esta estructura, ya sea esta o esta, pueden ser elásticos o pueden ser frágiles y cristalinos, según sean amorfos o cristalinos. Bien, y acá está lo que ya les dije, la definición. ¿Está? Entonces, son incompresibles, importantísimo, son rígidos, son resistentes, ¿está? Y son frágiles, pueden quebrarse. ¿Está? Eso es lo que ustedes me tienen que poder decir cuando yo les diga que me definan el estado sólido. Pasemos al siguiente estado, al estado líquido. Este es el estado sólido y este es el estado líquido. Fíjense ustedes que yo les puse un recipiente esquemáticamente. Para pasar de estado sólido, yo le agregué energía. En este caso, en este ejemplo particular que les estoy dando, es un cubo de hielo al cual yo le di calor. Entonces, muchas moléculas de esta estructura sólida van a adquirir energía para separarse y fluir, y van a fluir y van a cumplir con una de las propiedades que es la de tomar la forma del recipiente que los contiene. En este caso no lo contiene ninguno, por eso se desparraman ellos. ¿Tá? Entonces, veamos. Con el aumento de la temperatura, estos átomos adquieren más energía y se separan. Entonces, ¿cuáles son las características del estado líquido? Tienen capacidad de fluir, todos sabemos, adaptación a la forma del recipiente que los contiene, lo que les acabo de decir, y son prácticamente incompresibles. Si ustedes miran este dibujo, vemos que si bien hay más espacio que en ese estado, hay poco espacio. Esto es importante en la industria, en miles de cosas. Los líquidos prácticamente no se pueden comprimir. Entonces, estas tres cosas son las que ustedes tienen que acordarse cuando se les pida que se definan las características del estado líquido. Siempre
cuando las moléculas se van separando, necesitan energía para poder vibrar y alejarse. Si yo las enfrío, ¿sí?, las moléculas van a volver al estado sólido. ¿Está? Siempre hay un aumento de energía para poder separarse, para pasar ese estado energético superior. Sigamos, vamos al estado gaseoso. Yo tengo mis moléculas al estado líquido, las caliento. Por ejemplo, podría ser esto una olla con agua que la pongo al fuego y esas moléculas van a pasar al estado gaseoso, ¿sí? Eso es porque yo le entregué energía. Si no, no van a poder pasar al estado gaseoso. Siempre hay un aumento de energía. Vamos a ver cuáles son las características del estado gaseoso. Como vimos al comienzo, ocupan el espacio del recipiente del que las contiene. Acuérdense, yo les decía, lo teníamos en un matraz aforado con una tapa porque si no se escapaban. Toman la forma del recipiente y tienen una estructura molecular desordenada. Yo acá se los muestro para que entren dentro de la gráfica con esta separación, pero realmente las moléculas al estado gaseoso tienen mucho más espacio entre ellas. Y es por eso que son compresibles. Cuando ustedes me definen las características del estado gaseoso, no pueden olvidarme de decirme eso porque es muy importante el hecho de que sean compresibles. Yo puedo muchos gases tenerlos envasados en cilindros metálicos. De hecho, el nitrógeno líquido, por ejemplo, es una cosa que está muy comprimida, con muy baja energía, y cuando sale, esos compuestos que están tan comprimidos enfrían porque toman calor del medio para pasar al estado gaseoso. ¿Está? Bien, todo esto lo puedo explicar por la teoría de los gases. Vamos a ver qué es lo que pasa con las moléculas y lo que nos dice con la teoría atómica de Newton. Vamos al último estado, penúltimo, el estado plasma. El estado plasma, habíamos hablado un poquito al comienzo, y es un gas ionizado. Yo hago pasar una corriente eléctrica, como por ejemplo podría ser acá en la bombita, entonces se ionizan los gases que están adentro y es incandescente y me ilumina. Ocurre en la naturaleza, cuando hay una tormenta con grandes descargas eléctricas, se forma plasma en el aire. Obviamente esto está, así como se forma, se mezcla con el aire y se pierde, ¿no? Esto dura muy poco, pero existe en la naturaleza. Los tubos de neón, ¿sí? Estos tubos están cargados con un gas que cuando se pasa una corriente eléctrica, ellos se ionizan, se forma plasma y es incandescente. También se utiliza mucho, ¿sí?, en lámparas de sodio. El sodio lo que me produce es una radiación, una luz muy parecida a la del sol y se utiliza en los invernaderos. Es muy utilizada. Entonces, yo tengo que saber que es un gas ionizado, que se alcanza a grandes temperaturas de presión y tiene obviamente las características de un gas, ¿no es cierto? Solo que está compuesto por electrones y cationes, porque hace que se desprendan electrones y quedan los cationes y quedan en forma de gas. Lo importante de esto, lo extra de esto, es que son conductores de la electricidad, porque están cargados. Entonces, a las propiedades de los gases le tengo que agregar que son conductores de electricidad. Ejemplos de la naturaleza: en el sol, la ionosfera, las fluorescentes y las luces urbanas. Y ahora sí, vamos al último que vamos a estudiar, que es el estado de Bose-Einstein. Bose y Einstein andaban cada uno por su lado estudiando este mismo estado, que era lo que pasaba cuando yo a los átomos les bajaba la energía, llevándolas a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, a menos 273 grados centígrados. Se publica un documento, se le llama Bose-Einstein al estado porque los dos lo estaban estudiando. Un día se encontraron y se dieron cuenta que los dos estaban estudiando lo mismo, quizás en tiempos diferentes, pero estaban estudiando lo mismo. Quizás Albert Einstein era un poquito más teórico que el otro, pero en definitiva el estado de Bose-Einstein
es un estado que se caracteriza, se llama el quinto estado de la materia, y es como que estuvieran muchos átomos juntos en el mismo estado, uno superpuesto sobre el otro. La explicación que dan es como si estuviera mucha gente sentada en una silla, pero todos uno adentro del otro. Se ha sacado tanto la energía a esos átomos que los átomos pueden superponerse en el espacio y dar un condensado, una cosa muy concentrado, con mucha masa en un espacio muy chiquitito. Este estado, que está en estudio todavía, solamente se puede obtener en el laboratorio. Si ustedes ven acá, yo le puse una línea de aumento de energía. El estado de menos energía es el de Bose-Einstein, porque estamos con una temperatura de menos 273, por eso se pueden superponer los átomos. Pongamos el sólido y vamos aumentando la energía y cada vez cada una de estas moléculas, estos estados, tienen más energía sus moléculas. Todo esto se basa en lo que hoy hablábamos de la teoría atómica que enunció Dalton. Ahí tenemos a Dalton, ¿sí? Él era un profesor inglés, le costó muchísimo llegar estudiar, tuvo que pagarse sus estudios, ¿sí? Y él enuncia algo que para nosotros puede ser súper simple y ya sabido, pero en el momento que él lo enuncia tuvo que discutirlo mucho con la gente de su época. Y él decía que un átomo es la unidad básica con la que se realizan las reacciones, la unidad básica de reacción, ¿tá? De combinación química. Hizo, en esa época, estamos hablando de 1803, donde no podía medir los átomos, donde todo eran cálculos y suposiciones, fue muy duro de mantener, pero bueno, explicaba muchas cosas. Nosotros sabemos hoy en día que el átomo tiene partículas subatómicas. Las básicas son los electrones, los neutrones y los protones. Hay muchas más partículas. Cualquiera los invito a que ustedes profundicen en este tema porque es muy interesante. Nosotros vamos a estudiar las más importantes, pero los neutrones, los protones están divididos en partículas más chiquititas. Es bastante complejo, pero es muy, muy interesante. Este curso es una introducción, es básica, así que nosotros no lo vamos a ver, menos en esta versión que es virtual. Nosotros cuando damos las clases presenciales sí les hacemos un pantallazo. Bien. Los electrones tienen carga negativa, están circulando afuera del núcleo y en el núcleo tenemos neutrones y protones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, como su nombre lo indica, no tienen carga. El electrón tiene una masa muy chiquitita respecto de los neutrones y los protones, así que podríamos decir que la masa de los electrones es casi despreciable. Y los neutrones tienen una masa similar, un poquitito más grande que la de los protones, pero podríamos decir que es similar. Entonces vamos a las definiciones que son preguntas de examen. ¿Qué es el número atómico y qué es el número másico y qué significan? Esa es una pregunta clásica que muchos se equivocan y otros no saben. Entonces, vamos a ver, Z es el número atómico. Acá tenemos el hidrógeno, Z es el número atómico. Acá, el número atómico. En este caso, el hidrógeno. ¿Cuál es la importancia del número atómico? Que representa el número de protones o cargas positivas que hay en el núcleo. Eso me está diciendo que hay un protón. ¿Y cuál es el significado? Que yo siempre pregunto qué significa y nadie me sabe contestar. Me da la identidad química. Todos los elementos que tengan un protón en el núcleo son de hidrógeno. Si tiene dos ya es otra cosa. Entonces es muy importante, me da la identidad química. Y después tenemos el número másico.
El número másico me representa la masa. La masa, ¿quiénes dijimos que tenían masa importante? Neutrones y protones. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el litio. El litio tiene número atómico 3, quiere decir que tiene 3 protones. Pero su masa es de 6,94. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que le está aportando más de 3 unidades? Le están aportando los neutrones. ¿Ya está? Porque es protones más neutrones. ¿Qué me caracteriza a los isótopos? Y vamos a ver, los isótopos son, vamos a ver la próxima, acá tenemos. Son átomos que tienen el mismo número de protones. Estos son 3 átomos de hidrógeno. ¿Por qué yo digo que es hidrógeno? Porque tienen un solo protón. Listo. ¿Tiene un solo protón en el núcleo? Es un hidrógeno. Eso es la identidad química. Ahora, el número másico me dice cuál es la masa de estos elementos. La masa ya está formada por el protón y el neutrón, si hay neutrón. En este átomo de hidrógeno, fíjense que el hidrógeno ligero, que el hidrógeno ese tiene un 99,98% de existencia. Cuando nosotros estudiamos el hidrógeno, el 99,98% del hidrógeno tiene esta estructura. Ahora, hay hidrógenos que tienen una estructura diferente y son los isótopos. Este, por ejemplo, que se llama deuterio, que tiene una masa de 2, una masa relativa, ¿no? Tiene un protón, pero a diferencia de este, tiene un neutrón. Sigue teniendo su electrón, lo que lo hace que sea neutro. Pero fíjense, todos estos compuestos tienen un protón. Por lo tanto, la identidad química hace de que sean hidrógeno. Pero este no es igual que este. Este es más pesado, tiene más masa y de hecho se llama hidrógeno pesado o deuterio. ¿Cuál es la única diferencia? Tiene un neutrón. Y este otro isótopo que existe en trazas, ¿sí? Muy baja proporción, tiene 2 neutrones. ¿Cuál es su masa relativa? 3, es mucho más pesado y se llama tritio. ¿Pero es hidrógeno? Sí, sigue siendo hidrógeno porque tiene un solo protón. ¿Vemos? Un solo protón. Hay otro ejemplo con el cual vamos a terminar de los isótopos, que es el del carbono. Ustedes habrán visto que cuando cuando hay pruebas de datación que se quiere saber de cuánto tiempo hace que se murió un animal o de cuánto tiempo es una piedra, nosotros escuchamos que dice, le vamos a hacer la prueba del carbono 14. ¿En qué consiste esto? Esto básicamente es para que ustedes entiendan que lo que estamos estudiando se relaciona con la vida diaria, ¿no? Con lo que nosotros vemos y escuchamos y a veces repetimos como lo y no entendemos. Vamos a ver qué es la prueba del carbono 14. Yo sé que el carbono, ¿sí?, es una mezcla de gases, es una mezcla de distintos isótopos de carbono. Así como hoy teníamos que el hidrógeno es una mezcla de estos isótopos, el 99% corresponde a esto, el 0,015 a este isótopo y traza hay de este. Con el caso del carbono existe lo mismo. ¿Ahí está? El carbono 12, que es el más estable, existe el 98,9% de la mezcla. Cuando yo mido carbono en lo que sea, el 98,9% es de esa forma, que la llamo estable. El 1,1% es del carbono 13 y hay trazas del carbono 14. Bien, veamos. El carbono 12 tiene 6 protones, 6 electrones, para que veamos que esto es eléctricamente neutro, y tiene 6 neutrones. Este es el carbono 12, al cual pertenece el 98,9% del carbono. El carbono 13, que también es estable, tiene 7 neutrones. Pero el número de protones, que es lo que me hace decir que esto es carbono, sigue siendo 6. Si yo agrego un protón más,
me voy de carbono a nitrógeno. 6 nada más puede tener. Pero tiene un neutrón más. Neutrón hace de que sea un isótopo. Y si le agrego un neutrón más, se transforma en un compuesto que es inestable, que tiene 2, 4, 6, 8 neutrones, pero sigue teniendo 6 protones. Identidad química, 6 protones, me dice que es carbono. Cambio el número de neutrones y me cambia la masa. Ahora, ¿por qué se hace la prueba del carbono 14? Porque se sabe que tanto el carbono 12 y el 13 son estables, duran en el tiempo muchísimo. Pero se conoce la tasa de pérdida durante el tiempo del carbono 14, que es muy baja. El carbono 14 dura 5.730 años, pero hay una desintegración radioactiva que me permite obtener la datación radiométrica. Yo puedo ver en función de cuánto, porque a partir de que el animal muere, por ejemplo, un dinosaurio, puse acá el ejemplo, muere el animal, empieza este carbono, ¿sí?, a desintegrarse. Entonces yo, como sé la velocidad en que se desintegra, puedo calcular hace cuánto que se está desintegrando y en qué momento o hace cuánto tiempo falleció ese animal. Entonces vemos que conocer qué es un isótopo y saber las características, estas son todas masas promedio, ¿no es cierto? Que vamos a estudiarlo en coloquio, es muy importante saber calcular la masa promedio, que en realidad es una media ponderada, que también la tienen que haber visto, es un cálculo simple. Entonces nosotros tenemos que saber qué es un isótopo y tenemos que saber calcular las masas medias ponderadas. Acá terminamos el primer video, viene el segundo de mole, suma y esos cálculos, y se completa el tema 1 con el video de coloquio, de resolución de problemas de coloquio, que son problemas tipo de aplicación de la teoría, que ustedes tienen que poder hacer los propuestos y los resueltos, que tienen sus objetivos, y el video de explicaciones de práctico, ¿no?, que también explican todo lo referente a los cálculos que nosotros tenemos que hacer de concentraciones. Acá terminamos.